Señor, de poder estar aquí desde la última trompeta filial Virrey del Pino. Gracias, Señor. Saludamos a todos los hermanos de la congregación de la Iglesia del Señor Jesucristo, nuestro amado pastor Ramón Encina, su familia, y los hermanos de la radio que nos permiten salir a través de la radio de la predicadora. Y agradecemos a todos los que nos están escuchando y los que van a escuchar a través de YouTube luego. Así que, hermanos amados, estoy con la compañía de mi esposa, como siempre, con Timoteo, mi hijo. Y bueno, Señor bendiga, hermano. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con esta hora del programa. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, muchas gracias, Señor, por tu palabra, por la iluminación que tú nos traes a través del Espíritu Santo, Señor, y porque tú eres aquel que nos sostiene con tu mano poderosa. Bendice nuestras vidas en esta hora, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos transmitir lo que tú quieres que transmitamos, Señor. Bendice a los hermanos que van a escuchar, abre los ojos de su entendimiento, Señor, y guárdanos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Amén, hermano. Seguimos mirando el libro de Romanos, habíamos estado mirando el capítulo 9, y hoy vamos a entrar en el capítulo 10. Y dice la palabra del Señor: hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salvación. El apóstol Pablo siempre tenía en su corazón el deseo de que Israel sea salvo. De que Israel sea salvo, porque Israel era su pueblo. Él pertenecía allí, aunque él se consideraba una nueva creación en Cristo Jesús. Él en su naturaleza, él venía de allí. Podemos ver eso ahí en Filipenses capítulo 3, donde él da su identificación con Israel, pero él después da su identificación también con Cristo. Paz, hermanos, el Señor les bendiga. Hermoso día nos da el Señor hoy para estar en su presencia, para alimentarnos de su palabra, ¿no? Dice en Filipenses 3:4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fíjese, Gloria a Dios. todas las cosas que Dios le dio a Israel. Le dio el sacerdocio, le dio el reinado y le dio muchas otras cosas más. Pero el apóstol Pablo, una vez que conocía al Señor, dice: cuántas cosas he estimado como pérdida, dice, el reconocimiento delante de los hombres por causa de conocer el amor de Cristo. Sí, Jesús. ¿Vio? Y dice: hermanos, ciertamente la voluntad de Dios, la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salvación. ¿Vio? Y sabemos que en ningún otro hay salvación sino en Jesucristo. Amén, como dice la palabra. Podemos leer ahí en Hechos 21:20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. ¿Vio? La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Amén, y ahí mi esposa leía en Hechos 21:20, porque en el versículo 2 dice: porque yo les doy testimonio, dice, de que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia, mas no conforme a ciencia, dice, ¿vio? A conocimiento, ¿vio? Tienen celo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos fueron el pueblo escogido por Dios, ¿vio? Y el apóstol Pablo también había tenido ese celo, por eso perseguía a la iglesia, pero después, cuando conoció al Señor Jesucristo, ese celo fue perfeccionado. Porque después el apóstol Pablo en 2 Corintios, creo que en el capítulo 11, versículo 2, dice: os celo con celo de Dios. Dice. Su celo fue perfeccionado, el celo por las cosas de Dios. Antes, fíjese, cuando él estaba en la ley, ese celo, aunque él tenía un celo por las cosas de Dios, pero estaba mal direccionado, porque él perseguía a la iglesia y la asolaba. Pero ahora el celo fue perfeccionado y fue puesto en su lugar. ¿Vio? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, gloria a Dios, Aleluya. para presentaros como una virgen pura a Cristo.
¿vio? Amén. Y Él Gracias, tiene Jesús. celo por nosotros. Gracias, Jesús. Así la enseñanza que el apóstol Pablo dejó a través de la Escritura le lleva a los ministros, a los apóstoles, a los profetas, a los pastores, maestros y evangelistas, a que ellos también tengan ese celo de Dios para presentarnos a nosotros, que somos la iglesia, como una virgen pura, ataviada para su marido. Amén. Fíjese la visión que el siervo de Dios tiene que tener, ese celo por la iglesia, ¿vio? Celo quiere decir que de que la iglesia no se desvirtúe, de que la iglesia no se haga a un lado de la enseñanza, no sea llevada, como dice ahí en Efesios, por todo viento de doctrina. Entonces tiene que haber un celo. ¿Vio? Puede ser pastor hace unos años atrás y hace poco también lo volvió a mencionar. Nosotros no podemos entregarle nuestros púlpitos a cualquiera. ¿Vio? Porque no podemos dejar introducir dentro de la iglesia cualquier enseñanza, ¿vio? Sino la sana doctrina, ¿vio? Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice que desde pequeño has sabido las sanas doctrinas, dice. Y después le dice, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, dice, sabiendo de quién has aprendido. Por eso nosotros es muy delicado cuando nosotros damos oportunidad a un hermano o una hermana para que comparta la palabra si no conoce la doctrina de la gracia. Porque inconscientemente, y yo creo que es así, porque no creo que el hermano o la hermana lo haga a propósito, ¿no? Sino que inconscientemente el hermano con otra enseñanza nos puede llevar a un lugar donde el Señor no nos quiere llevar. O tal vez nos puede volver a llevar al yugo de esclavitud del cual hemos salido, ¿vio? Pero porque no conoce, porque no le fue revelada esta gracia, ¿vio? Entonces por eso el celo. El celo de tu casa me consume, dijo el Señor. Fíjese que el Señor fue a Israel y fue al templo y vio ahí a los que estaban haciendo feria ahí dentro del templo, y dice que se enardeció en su corazón y tomó un látigo y los sacó a todos corriendo de ahí, ¿vio? Y todo el mundo mira esa imagen del Señor Jesucristo y ve y dice, ¿cómo el Señor se va a enojar? ¿Cómo el Señor se va a irar? Pero el Señor era porque tenía celo por la casa de Dios. Tenía celo, ¿vio? Entonces ese celo no le permitió dejar que ellos hagan esas cosas. Le reprendió duramente, ¿vio? Le reprendió duramente. Alabado sea el nombre del Señor, ¿vio? Entonces dice acá la palabra del Señor. Dice aquí la palabra del Señor, hermanos amados. ¿Podés poner en pausa el video? Amén, amados hermanos, disculpe, tuve una pequeña interrupción. Entonces el celo por las cosas de Dios, ¿vio? Ese celo es parte de la vida del nuevo hombre. Él es celoso de la doctrina, es celoso del Señor, es celoso de la iglesia, es celoso de sus hermanos, ¿vio? De que no venga nada que perturbe, que no se infiltre nada que perturbe allí la enseñanza, ¿vio? Y entonces dice acá la palabra de Dios, porque yo le doy testimonio que tienen celo de Dios, más no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento, ¿vio? Ellos tienen celo, pero conforme a la ley. Pero el apóstol Pablo había perfeccionado esa virtud de la vida de Dios, ¿vio? Por medio de la gracia, y ahora el celo era para presentar a los hermanos como una virgen pura ataviada para su marido. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, está hablando de Israel, ¿vio? Procurando, alabado sea su nombre. Disculpen, amados hermanos. Procurando, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es Cristo.
¿Vio? No se sujetaron a la justicia de Dios, no se sujetaron al Señor, no creyeron en el Señor. ¿Vio? No creyeron al Señor. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Pero hermano Nicolás, la palabra dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Sí, la palabra dice así, pero dice que el Señor vino para abrogar la ley. ¿Vio? Y después nosotros vemos en el libro de Romanos que la justicia de la ley se cumplió en él. ¿Vio? También ahora la justicia de la ley se cumple en nosotros. Entonces dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, la que es la justicia por medio de las obras de la carne, la cual para Dios es como trapo de inmundicia, dice la palabra, dice, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, no se sujetaron a la vida de Dios, no se sujetaron al Señor Jesucristo, no creyeron en Él, no creyeron, ¿vio? No creyeron en nuestro amado Señor Jesucristo, pero gloria a Dios que nosotros hemos creído, amén. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Aleluya, gloria a Dios. El fin de la ley es Cristo. ¿Cómo que el fin de la ley es Cristo? Como decíamos recién, si la palabra dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan, no, la palabra dice ahora que el fin de la ley es Cristo. Ciertamente que con Juan hubo una separación, pero la ley terminó con Cristo, cuando Cristo satisfizo la justicia de la ley. Ahora esa ley no es que Dios la desechó, sino que esa ley ahora se cumple en nosotros y no por nosotros, por medio de la manifestación de la vida del nuevo hombre. ¿Vio? Entonces dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. ¿Vio? Así decía la ley. ¿Usted quería alcanzar la justicia por medio de la ley? La ley decía, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la gracia no dice así. La gracia dice que nosotros somos justificados por medio de la fe. ¿Vio? Somos justificados por medio de la fe. Pero acá en el versículo 5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Ahora nosotros entendemos que nosotros nada tuvimos que hacer para alcanzar la justicia de Dios. Amén. Sino que la justicia de Dios nosotros la hemos alcanzado. Gracias, porque Jesús. hemos creído en nuestro amado Señor Jesucristo y le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Como le hemos aceptado como aquel Cordero que fue puesto en expiación por nuestros pecados. ¿Vio? Y que fue puesto en expiación una sola vez y para siempre. Amén. Gracias, como dice en el libro de Hebreo, Cristo habiendo ofrecido una sola vez y para siempre Amén. Un solo sacrificio por los pecados. Jesús. Una sola vez. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, gracias Jesús. Fíjese, porque el fin de la ley es Cristo. Qué maravilloso, hermano. Para justicia a todo aquel que cree. ¿Vio? Ya ahora usted ya no tiene que cumplir la ley para alcanzar Amén, la justicia. Gloria a Dios. Ahora usted tiene que creer. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que tiene que creer? Que Gracias, Cristo Jesús. satisfizo la justicia de la Amén. ley, y cuando usted cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, esa justicia le alcanza a usted. Amén. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Fíjese qué maravilloso. Amén. No solamente Gracias, que Jesús. Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio, nos compró a nosotros, nos redimió y nos justificó, sino que le dio la autoridad a Él de poder sentar a la diestra del Padre. Gracias, Jesús. Alabado sea su nombre. Amén. Entonces, siguiendo acá en el capítulo 10 del libro de Romanos, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe, ¿ve? Ya es otra cosa diferente. La justicia que es por la fe dice así. ¿Qué dice? Capítulo 10, versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos.
Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjese qué maravilloso, Amén. Gracias, qué Jesús. maravilloso. Gloria Pero a la Dios. justicia que es por la fe dice así: Gloria a no Dios. digas en tu corazón quién subirá al cielo. Y Gloria a ahí Dios. nosotros podemos leer en Efesios, en el capítulo 4, cuando dice que subiendo lo alto, dice, llevó cautiva la cautividad, dice. Pero fíjese lo que pasó antes de que él suba. Subiendo al alto llevó cautivo y dio dones a los hombres. Sí, podemos leer de ahí desde el 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Vio? Él ya lo hizo. Ya se descendió a las partes más profundas de la tierra. ¿Qué fue a hacer allá? Él fue a quemar nuestros pecados en el infierno. Él fue a llevarlos allá. ¿Vio? Y entonces después dice que fue y le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Vio? Y una vez que él le predicó a los espíritus encarcelados, dice entonces, como dice ahí también en Efesios, dice, Dios usando toda la supereminente grandeza de su poder, Sí, dice, Jesús. resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra de Dios. ¿Vio? Entonces dice, por eso pareciera como que, no encuentro otra palabra, ¿no? Pero pareciera como que es una expresión de burla lo que dice acá en Romano. Pero no es una expresión de burla, sino que le está concientizando a los hermanos. Le está concientizando, dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Ya subió el Señor Jesucristo. ¿Vio? Ya subió el Señor Jesucristo. Esto es para traer abajo a Cristo. Si usted dice, ¿quién subirá al cielo? Quiere decir que no hubo nadie que vino a ofrecer su propia vida en expiación por nuestros pecados. ¿Vio? Entonces Cristo es el que subió, dice. ¿Quién es el que subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Y quién descenderá al abismo? Ya Cristo descendió, ya Cristo fue al infierno, ya Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados y volvió a ascender. Con una vida diferente, con una vida resucitada y glorificada que es la vida del Padre. Por eso dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿No subió el Señor? ¿No está el Señor a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? ¿O quién descenderá al abismo? ¿No fue el Señor el que cargó el pecado de todos nosotros, lo llevó a la cruz y después cuando Él fue sepultado, lo sepultó? El Señor lo hizo. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros, quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Vio? ¿Más qué dice la palabra? Sí, tenías ahí un versículo para leer. Sí, en 1 de Pedro 3, 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fíjese qué maravilloso. Gracias, Jesús. Aún cuando Él descendió a las partes más profundas de la tierra, aún hasta ahí fue a llevar las buenas nuevas de salvación. Lo llenó todo en todo, ¿no? Amén, lo llenó todo en todo. Gloria a Dios, gracias, Jesús. Aún hasta ahí fue a llevar las buenas nuevas de salvación. Aún hasta ahí fue a dar el anuncio de la gracia que había venido. Le predicó la gracia a los espíritus encarcelados. ¿Y quiénes serían estos espíritus encarcelados? Los que una vez, dice, esperaban en Cristo, dice. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Vio? En los que habían quedado del diluvio. ¿Vio? Entonces ellos estaban ahí. Ahora también estaban ahí los que estaban en el seno de Abraham. Porque ellos no habían ido al cielo, ellos habían ido al paraíso, que era el seno de Abraham. ¿Vio? Y ellos estaban esperando que el Señor Jesucristo resucitara para que ellos fueran llevados desde el paraíso, que se encontraba separado por como vemos ahí en Mateo,
separado por un gran abismo del infierno, pero estaban los dos en el mismo lugar. Pero el seno de Abraham tenía que ser llevado al cielo, al paraíso. Y para eso tenía que venir Cristo, para abrir un nuevo camino, un camino nuevo y vivo por medio de su propia sangre, por medio de su propio cuerpo, para que podamos llegar a Dios. Alabado sea su nombre. Y entonces dice la palabra de Dios, dice, ¿quién descenderá al abismo? Ya ha descendido el Señor. Ya ha descendido el Señor. Pero también ha subido. Como leía mi esposa ahí en Efesios capítulo 4, versículo 9, por ahí. Que dice que por lo que descendió, dice, fue a las partes más profundas de la tierra y habiendo ascendido, dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces dice la palabra del Señor aquí. ¿Más qué dice? Dice en el versículo 8. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Yo? Y esta palabra hoy es para usted, amigo, amiga, que usted nos está escuchando por primera vez. Usted, hermano, que está en una enseñanza donde usted le llevan a que usted vaya detrás de su salvación. ¿Yo? O que tal vez usted está en la iglesia y nunca ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor. Y usted está ahí y no sabe, no tiene ni idea que usted es un hijo de Dios. Bueno, hoy Dios le da la oportunidad, si usted no le ha recibido todavía como su Señor, Dios le da la oportunidad de que usted le pueda recibir. Amén. Habiendo conocido esto, de Amén. que la justicia de Dios se manifestó, de que el Señor Jesucristo llevó nuestros pecados, los crucificó, los mató, los sepultó, y cuando Él resucitó, resucitó como una nueva vida. Y esa vida nos dio a nosotros. Alabado sea su nombre. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Habías encontrado el versículo de Mateo? Perdón. No lo busca. Bueno, mientras lo busca, seguimos un poquito, hermano. Me dice, más cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si usted cree con su boca y que si usted cree con su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, entonces va a ser salvo. Nada más, hermano Nicolás, no tengo que hacer una peregrinación, no tengo que encender velas a un santo, a una imagen, no tengo que guardar el día sábado, no tengo que hacer largas oraciones, no, tiene que creer en el Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, entonces será salvo, dice la palabra del Señor. Amén. Alabado sea su nombre. Jesús. Sí, Lucas 16. En el 22, aconteció que murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Vio? Fíjese, esa era la separación que había en aquel tiempo, antes de que Cristo venga, en el infierno, donde también había una gran cima y después se encontraba el seno de Abraham. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Entonces, dice, más cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nada más, entonces. No tengo que hacer nada más para alcanzar la salvación. Gloria a Dios. No tiene que hacer nada más. Gracias, Jesús. Tiene que rendirse. Eso es algo. Señor. Eso es algo que usted lo verá como algo fácil. Pero rendirse frente a Dios no es nada fácil. Porque ahí vienen los argumentos, vienen los pensamientos, vienen los razonamientos a nuestra mente. Y nosotros ahí empezamos a razonar con Dios y empezamos... Pero Dios no... Usted razona con Dios, pero Dios no razona con usted. Dios no razona con usted. Por eso dice la palabra, cerca de ti está la palabra. Eso dice Dios. En tu boca y en tu corazón.
Y está en usted si cree o no cree. Dios le dice, cerca de ti está la palabra. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que no, y nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No razonó con los discípulos ni con la multitud. Él le dio la solución a los problemas que ellos estaban buscando, que estaban teniendo. En Mateo capítulo 28 él también le dijo, dice, vení a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿Vio? Le estaba dando la solución a sus problemas. Y hoy nosotros estamos en medio de la sociedad, y la sociedad está atestada de problemas, atestada de problemas. Y nosotros, o el Señor Jesucristo, mejor dicho, le da la solución a través de nosotros, a través de su iglesia. Y ellos siguen buscando la solución en ídolos muertos, en religiones muertas, en enseñanzas de hombres. Pero el Señor Jesucristo le está enseñando el camino nuevo y vivo a través de nosotros. ¿Vio? 11:28. 11:28. Sí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Vio? Vení a mí, el Señor le invita. El Señor le invita a usted que usted está desesperado, no sabe qué hacer con su vida. Usted que está padeciendo, o tal vez tiene un pariente que está padeciendo este virus que vino en este tiempo sobre el mundo y no sabe hacia dónde correr. Ya la ciencia lo desahució, ya las religiones lo desahuciaron, pero Jesucristo no le va a desahuciar. Jesucristo no le va a avergonzar a usted. Jesucristo le dice, vení a mí. Jesucristo le dice, vení a mí. Por eso dice la palabra, el Señor dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué tengo que ser? Salvo de la condenación. De la condenación. Hay una condenación que pesa sobre este mundo por causa del pecado de Adán. ¿Vio? Pero hay una condenación que pesa sobre el mundo por la causa del pecado de Adán. ¿Vio? Y entonces la condenación es el infierno y posteriormente el lago de fuego. Lugar donde no está preparado ni para los hombres, sino para Satanás y todos aquellos que cayeron con él. ¿Vio? Y el Señor le quiere salvar a usted. El Señor quiere que usted sea salvo de esa condenación. Por eso hoy Él le abre sus brazos y le dice, vení a mí todo lo que esté cargado y trabajado, y yo os haré descansar. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Ahí, Gracias, Jesús. en el versículo 9 estábamos leyendo. 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Vio? Con el corazón se cree para justicia. Lo que yo creo en mi corazón nadie lo ve, pero Dios lo ve. Dios escudriña aún lo profundo de nuestro corazón, dice la palabra. Y cuando usted cree en su corazón que Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, Él entregó su vida por causa de sus pecados y le limpió a usted de toda inmundicia, le limpió a usted de toda culpa, entonces para Dios es suficiente. ¿Vio? Ahora, ¿por qué entonces dice la palabra, si creyeres en tu corazón y lo confesares con tu boca? Si para Dios es suficiente que nosotros lo creamos en nuestro corazón. Y bueno, fíjese lo que dice después, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando nosotros confesamos con nuestra boca, no solamente el Señor está siendo testigo de la confesión de fe, porque esta es una confesión de fe, estamos confesando nuestra fe. Yo creo en el Señor Jesucristo, creo que Él ocupó mi lugar en la cruz, creo que Él llevó mis pecados, que Él murió, fue a la sepultura y que resucitó para mi justificación. Yo creo. ¿Y eso para qué es importante que nosotros confesemos? Porque hay una gran nube de testigos alrededor nuestro que ellos están mirándonos a nosotros, que es Satanás y todo lo que cayeron con él. ¿Vio? Y cuando usted confiesa con su boca que Jesucristo es su Señor, entonces él ya no le puede tocar, a no ser que el Señor le permita.
pero no le puede tocar Satanás, porque ya le pertenece a Dios. Amén. Dios Gloria ya a le Dios. pertenece al Señor, por causa de que el Señor Jesucristo derramó su sangre por usted. Pensaba, ¿no?, en esto de que venid a mí todos los que están cargados y Cargados. trabajados, ¿no? Pero no solamente eso, sino aquella persona que está en su casa, que tiene un buen pasar económico, que no tiene enfermedades, que en apariencia no tiene ningún problema, que no siente soledad, que no siente tristeza. Ese también necesita salvación. Necesita venir a los pies de Cristo, porque después de esta vida, ¿dónde va a ir? ¿No? Amén. ¿Vio? Fíjese que allí la palabra del Señor en el libro de Mateo habla de, el Señor le habla a los ricos, dice. ¿Vio? Y dice, le dice el Señor a los ricos, esta noche vienen por tu alma, dice. Y lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿Vio? Esta noche vienen por tu alma. ¿Vio? Y entonces nosotros tenemos que saber, usted tiene que saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Qué? ¿La voluntad de Dios es que yo no tenga un buen pasar económico? No, no le estoy diciendo eso. Al contrario. No le estamos diciendo eso. Si lo puede tener, si Dios se lo da, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero usted no puede poner su buen pasar económico, su posición delante de la sociedad por encima de su salvación. Porque no es por su posición y su buen pasar económico que usted va a entrar al cielo, o por las muchas limosnas y ofrendas que usted dé. No es por eso. No es por eso que usted va a entrar al cielo, sino que usted va a entrar al cielo por creer en nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso el Señor le extiende la salvación a todos. A todos le extiende la salvación el Señor. Entonces, sí. Dice Lucas 12, 16. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Vio? El que hace para sí tesoro. Entonces, ¿qué? Está mal tener posesiones, está mal tener dinero, está mal tener una vida holgada en cuanto a la parte económica. No está mal. Porque si usted pone al Señor en el primer lugar y tal vez el Señor en algún momento le dé un ministerio, va a tener con qué respaldar su ministerio. Aunque usted no tiene que depender de su posición económica para el respaldo de su ministerio, sino que tiene que depender del Señor. Pero aún así, si el Señor se lo ha dado, va a tener un buen respaldo. Pero no tiene por qué confiar en esas cosas. Porque así como el Señor permitió que usted lo tenga, así el Señor puede permitir que usted lo pierda, ¿no? ¿Vio? Así puede permitir que usted lo pierda. Por eso dice la exhortación en la palabra, esta noche vienen por tu alma. Y lo que tú has acumulado, ¿de quién será? Mire usted a lo largo de la historia, grandes celebridades, como dice la televisión, ¿no? O incluso personas que no han sido reconocidas, que usted y yo podemos llegar a conocer, ¿vio? Pero que no han trascendido a la fama, pero han logrado cultivar un buen pasar económico. Cuando ellos han muerto no se han llevado nada de lo que han podido producir. Yo no he visto detrás de sus ataúdes alguna carga de sus riquezas que se van con ellos. No la he visto. Nunca la he visto. Al contrario, esas cosas se quedan aquí. ¿Vio? Y él se va con lo que pudo producir en el cuerpo, como dice la palabra del Señor ahí en el libro de Apocalipsis. Sus obras con ellos siguen. ¿Vio? Y si fue malo, se va con eso. Y si fue bueno en cuanto a la manifestación de la vida de Dios, con eso se irá. ¿No? Por eso nosotros tenemos que ver en qué estamos ocupados. Entonces, volviendo ahí al libro de Romanos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén, gloria a Dios. Nosotros no vamos a ser avergonzados. No vamos a. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo, dice, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo bien de quién has aprendido. Y no se refería a él.
sino que se refería al Señor. No sé, Pablo no se refería a él mismo, sino que se refería al Señor. La experiencia que Timoteo había tenido con el Señor, nadie se la iba a sacar. Y la experiencia que nosotros tenemos con el Señor, nadie nos puede sacar. Y el Señor nunca nos puede avergonzar por haber creído en Él. Entonces dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es Señor de todos, y es rico para con todo lo que le invocan. Él puede bendecir a todo lo que le invocan, a todo lo que Él cree, que en Él creen. Gloria a Dios. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Y aquí hay un Gracias, punto Jesús. muy importante, porque primeramente Gracias, nosotros Señor. invocamos el nombre del Señor cuando decimos, Señor Jesús, yo creo que tú ocupaste mi Gracias, lugar y Jesús. llevaste mis pecados en la cruz del Calvario para salvación. Pero después en nuestra vida cristiana aún así seguimos haciendo uso del nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuándo hacemos uso? En el momento de las pruebas, en el momento de la lucha. Y entonces dice la palabra, todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Gloria a Dios. ¿Vio? Entonces, veo que a veces nosotros inconscientemente lo tomamos como algo liviano eso. ¿Vio? Y a veces pasamos por una prueba y decimos, Señor Jesús. Pero no estamos dándonos cuenta que en ese nombre, nombre que es sobre todo nombre, dice. Nombre que delante de ese nombre se doblará toda rodilla, dice. Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor Jesucristo, entonces nosotros tenemos respaldo de parte de Dios. Amén. Porque en ese nombre hay un poder, hermano, que los demonios, dice, creen y tiemblan. Alabado sea el Señor, alabado sea su nombre. Entonces dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán al cual no han creído? Aquel en el cual no han creído. Y ahí viene nuestra responsabilidad. Porque primeramente dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, para alcanzar la salvación y para ser salvo de las situaciones, tenemos que invocar el nombre del Señor. Pero acá viene la situación ahora que nos corresponde a nosotros, lo que ya hemos creído. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Vio? ¿Cómo puede el mundano acudir al Señor si él no cree, si no se le ha predicado? ¿Vio? ¿Cómo puede invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Vio? No han creído. No han creído. ¿Y por qué no han creído? Porque no se les ha predicado. ¿Y por qué no se les ha predicado? Nosotros vemos a través de la Escritura que hay dos maneras de predicar. Una es de una forma verbal y otra es por la manifestación de la vida de Dios. Y la mayoría de las veces el Señor nos lleva a nosotros a no predicar de una manera verbal, sino a predicar por la manifestación de la vida de Dios en nosotros. ¿Vio? Entonces dice la palabra del Señor, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán? Pero ahora hay quien les predique. Su iglesia está aquí, en la tierra. El Espíritu Santo está aquí. Ahora nosotros tenemos que ponernos la mano del Señor y dejarnos direccionar por su palabra y por el Espíritu Santo para que esta palabra pueda ser una realidad en nosotros, a fin de que ellos estén sin excusa. Van a estar sin excusa. ¿Cómo? A mí nadie me predicó. ¿Cómo que nadie te predicó? ¿No viste al hermano, a la hermana manifestando la vida de Dios para con tu vida? Sí, pero no me hablaron de Jesús. No hacía falta que te hablen de Jesús. Solamente con la manifestación de la vida. En algunos casos, no quiero decir que no debemos predicar la palabra de una manera verbal. No, hermano, tenemos que predicar de una manera verbal, pero también tenemos que acompañarlo con la manifestación de la vida de Dios. Y muchas veces nosotros hemos predicado la palabra de Dios sin abrir nuestra boca. ¿Cómo lo hicimos? Dejando que Dios se manifieste a través de nosotros, a través de un gesto de amor, a través de una consolación, ¿vio? A través solamente de estar, ¿vio? Y el Señor se manifestó en nosotros. Y hemos ganado, tal vez, no quiero decir que sea 100% así, hemos ganado tal vez más alma de esa manera que a través de la predicación verbal.
Porque hoy el mundo tiene el corazón tan endurecido que resiste a la palabra, pero a la manifestación del amor no. Gloria a Dios. A la Gracias, manifestación Jesús. del amor no le puede resistir. Gracias, Señor. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Gloria a No sé si Dios. quería agregar algo. No, es maravilloso, ¿no? Porque ahí, como estuvimos estudiando el libro de Primera de Corintios, ¿no? Que hablaban de las lenguas y que mayor es profetizar, pero yo os muestro un camino aún más excelente, decía, ¿no? El Amén. apóstol Pablo, ¿no? Y este es el camino del amor. El amor es un arma tan poderosa, ¿no? Para que otros puedan ver, ¿no? Por eso es tan necesario la manifestación de la vida de Dios en nosotros, ¿no? Amén, gloria a Dios, alabado sea su nombre. ¿Vio? Entonces ahora nosotros tenemos que darle valor a esta palabra que hemos Gracias, recibido. Jesús. Entonces dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Vio? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? No cualquiera puede ir a predicar. No cualquiera puede ir a predicar. Tiene que ser enviado. ¿Y quién lo envía? Dios lo envía a través del ministerio de la iglesia. ¿Por qué, hermano, no puedo ir y predicar así por mi cuenta? Porque hay situaciones que a veces nosotros vamos a enfrentar, que si nosotros no estamos respaldados por aquellos que nos envían, que son los 5 ministerios, y por la iglesia, tal vez no podamos enfrentar. Entonces la iglesia, el pastor, los hermanos, el ministerio, ellos tienen tienen la obligación, por así decirlo, de respaldarnos a nosotros enviándonos. ¿Y cómo nos respaldan? Bueno, ellos nos envían porque saben que es la voluntad de Dios que nosotros hagamos tal cosa. ¿Vio? Pero no es malo lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a predicar el Evangelio. Vamos a visitar a un hermano. Vamos a ver a un necesitado. Sí, pero usted tiene que ser enviado por aquellos que Dios puso. ¿Sabe por qué? Porque ellos son los que van a dar cuenta después delante de Dios por causa de usted. Y si a usted le acontece alguna cosa cuando usted no es enviado, ¿vio? Entonces la responsabilidad queda en usted, no en aquellos que le tendrían que haber enviado y no lo enviaron. ¿Vio? No lo enviaron. Entonces usted fue por su cuenta y vino la situación. ¿Y a quién le va a ir a reclamar? Ahora, si aquello que Dios puso lo envían y viene la situación, entonces usted está en su derecho de ir y decir, mire, pastor, mire, yo fui enviado por usted, por la iglesia, por el ministerio, y me sucedió tal y cual cosa. ¿Y ahora qué pasa? Y bueno, y el pastor ahí le va a saber alentar, le va a saber fortalecer, aconsejar. O tal vez si no era el tiempo, el pastor va a reconocer y va a decir, no, tal vez hermano no era el tiempo que sea enviado. Pero nosotros no podemos movernos por nosotros mismos, sino que tenemos que estar sujetos a la dirección de Dios. Y Dios estableció un orden dentro de la iglesia. ¿Vio? Eso es lo que hablaba también el pastor a través del libro de Corintios, que hay un orden dentro de la iglesia y nosotros no podemos manejarnos fuera de ese orden. Y como en todas las cosas, ¿no? En una familia hay un orden, en una empresa hay un orden, en un trabajo hay un orden para que todas las cosas puedan ir bien, ¿no? Y no cada uno hacer lo que le parece. Para que todo pueda funcionar. Entonces dice la palabra, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Vio? ¿Eso cuándo? Cuando somos enviados. Es hermoso el trabajo que hacemos cuando somos enviados. ¿Por qué? Porque somos enviados siendo respaldados por el ministerio, por la iglesia, pero también el Señor está respaldándonos a nosotros. ¿Vio? Entonces dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Vio? Va a haber quienes no crean. ¿Vio? Va a haber quienes no crean, porque el Señor dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Él venía predicando la palabra de Dios, el profeta Isaías. Y entonces él dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahora nosotros vemos que nosotros sí hemos creído. Y sobre nosotros se manifestó el brazo del Señor. ¿Cuál es el brazo del Señor? Su justicia. Y nosotros hemos creído. Bueno, porque nosotros hemos creído tenemos que llevar esta salvación a otros, para que ellos también crean y alcancen la justicia de Dios. ¿Y quién ha creído en nuestro anuncio? Así que
La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Gloria a Dios. Dios. ¿Vio? La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Pero yo tengo fe en tal y cual cosa. No, no. La palabra acá dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Amén. Sí, Jesús. Usted puede estar encantado por alguna denominación, por alguna religiosidad, pero la fe es otra cosa. La fe es creer lo que Dios dice de nosotros, y la fe viene por el oír. ¿Y dónde nosotros encontramos lo que Dios dice de nosotros? En la palabra de Dios. No lo encontramos en ninguna religión, sino que en la palabra encontramos lo que Dios dice de nosotros, y por ahí viene la fe. Alabado sea su nombre. Y dice que ahí fe es dejarse persuadir por el consejo de otro. ¿Vio? ¿Y qué es eso de dejarse persuadir? Dejarse de persuadir por lo que Dios dice. ¿Y cuándo nos persuadimos? Y dice, Pablo le dice a Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Nosotros aprendemos la palabra de Dios, la llevamos a la vida práctica y somos persuadidos por el Señor. Ahí nos tenemos que mantener, hermano. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gracias, no sé si Jesús. tenés algo para compartir ahí. El versículo. Alabado sea su nombre. ¿Vio? Entonces dice, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Viejita. Gracias le damos al Señor, hermano. Es muy hermosa esta palabra. Gloria a Dios. Muy Gracias, hermosa esta Jesús. palabra. Dice a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Vio? ¿Y de quién aprendió? Y aprendió del apóstol Pablo. Sí, aprendió del apóstol Pablo. Nosotros aprendemos de nuestros pastores, pero el que nos enseña es el Señor usando sus vidas. Amén. ¿Y cómo sabemos? Porque cuando la palabra que nuestros pastores nos hablan a nosotros llega a nuestro corazón y sella nuestro corazón, haciéndonos sentir el Espíritu Santo que esa palabra viene de Dios, entonces estamos persuadidos. Nadie nos viene a mover de eso. No, pero mira, yo estaba leyendo la misma palabra y a mí me parece, bueno, disculpame hermano, pero a vos te parecerá cualquier cosa, te parecerá lo que vos, pero a mí el Señor me hizo ver esto y de ahí nadie me va a mover. Nadie me va a mover. Alabado sea su nombre. Entonces dice en el versículo 18, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no me preguntaban, a los que no preguntaban por mí. ¿Vio? Esto está hablando de nosotros. Dios se manifestó a nosotros provocándole a celo a Israel por cuanto Israel los desechó a Dios. ¿Cuándo le desechó a Dios? Cuando desecharon a nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Vio? Entonces el Señor dijo, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Fui hallado de lo que no me buscaban. Nosotros no le buscábamos al Señor. Nosotros nunca le buscamos. Si uno de nosotros dice que le buscábamos al Señor, es mentira. Nosotros no le buscábamos al Señor. El Señor nos buscó a nosotros. Nos buscó y nos encontró. ¿Cuándo nos encontró? Cuando nos manifestó su amor a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vio? Isaías resueltamente dice, fui hallado de lo que no me buscaba, me manifesté a los que no me preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. ¿Vio? Todo el tiempo, aún hoy el Señor sigue extendiendo su mano a Israel. ¿Vio? Porque como dice, y como último versículo voy a leer el versículo 1 del capítulo 11. ¿Vio? Dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Y en el 11.1, ¿qué dice? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Vio? No desechó Dios a su pueblo.
Dios está esperando que su pueblo le reconozca. Amén. Está esperando que reconozca a su Hijo como el único Dios y Salvador. Amén, gloria a Dios. No ha desechado Dios a su pueblo, Gracias, Jesús. sino que Él volverá a su pueblo, dice, cuando haya entrado en la plenitud de los gentiles. Entonces volverá a Israel. Alabado sea su nombre, Jesús. hermano. Damos gracias al Señor por esta palabra. No sé si querías agregar algo más. No, es maravillosa la palabra de Dios, cómo tenemos que comer de ella, ¿no? Amén. Alimentarnos de ella. Ahora somos salvos por la fe. Amén, por gloria a haber Dios. creído, ¿no? No por obras de justicia que hubiéramos hecho, Amén. sino por haber creído en el sacrificio de Cristo. Qué maravilloso, hermano. Es Qué tan maravilloso, ¿no? Gracias, Jesús. Es maravilloso y no solamente entenderlo, no solamente entenderlo, porque usted puede entender esto con su mente, pero que el Espíritu Santo se lo revele, eso es algo que, ya le digo, no se lo saca nadie. Amén. Nadie le va a sacar lo que el Espíritu Santo le revele. Porque un conocimiento se lo puede sacar otro conocimiento. Otro conocimiento que tal vez para nosotros es más rico, puede sacarnos el primer conocimiento, pero la revelación no nos la saca nadie. Gracias, Jesús. Por eso el Pablo dice, porque yo no lo aprendí de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Y con esa revelación, Pablo fue hasta la muerte. Gloria a Dios. Fue hasta la muerte. Sí, Señor. Y hoy él está esperando su cuerpo resucitado y glorificado y su corona incorruptible de justicia, con la revelación que le dio el Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea su nombre. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Jesús. Te damos gracias por esta palabra, Padre, Señor. Santo. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos llamaste pueblo cuando no éramos tu pueblo. Gloria nos llamaste amada cuando no éramos tu amada, Señor. Gracias, y por tu misericordia, Señor, tú te acercaste a nosotros. Amén. Señor, esperamos que esta palabra, Señor, no la hayan entendido los hermanos, Señor, sino que tú se la puedas revelar, Amén. Señor, porque no estamos para hacerle entender tu palabra. Estamos para transmitirla nada más. Y tú traerás la revelación y la iluminación Jesús. A través de tu Espíritu Santo. Amén. Bendice, Señor, a todos los hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Nos estamos viendo el próximo programa con la ayuda del Señor.